Mis queridos amigos, nuevamente nos reunimos alrededor del programa que he titulado Más allá de los símbolos. En el día de hoy volvemos al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 1 vamos a leer a partir del versículo 9 y hasta el final del capítulo, donde se encuentra la primera visión del Apocalipsis, la visión del Hijo del Hombre. Entonces, yo quiero destacar unas cuantas ideas que son realmente pastorales en este relato, en esta visión. Empezamos por el versículo 10. Dice Juan: estando yo en el Espíritu en el día del Señor. Tal vez esta sea la clave de por qué una persona es llamada por Dios al ministerio profético. Se elige por portavoz a aquella persona que está consagrada a su servicio. Y nosotros vemos aquí cómo Juan nos está explicando de una manera tan simple el día sábado. Yo estaba preso, estaba en la isla de Patmos, pero ese día yo estaba en comunión con Dios, yo estaba en el Espíritu. Y entonces Dios aprovecha este estado de susceptibilidad espiritual de parte de Juan para darle una revelación increíble, la revelación del Apocalipsis. Pero evidentemente no nos quedamos con esto. El versículo siguiente, fíjense, el versículo 11 dice, en la segunda parte del versículo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y refiere el nombre de esas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Está dando nombres concretos de iglesias concretas. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo con esto? Fijaros, habla de 7 iglesias. Bien. Y entonces esto a nosotros nos da una pauta simbólica muy importante, y es, se está hablando de la iglesia y se le está dando a esa iglesia un símbolo numérico. Dentro de la numerología bíblica, el 7 es un número fundamental, es un número importantísimo porque es uno de los números que tiene que ver con la perfección. Y tiene que ver con la perfección relacionado con lo completo. El número 7 habla también de Dios. En este caso está hablando de la iglesia y le está dando a la iglesia ese número de perfección porque está completa. Lo que significa que una iglesia completa es aquella iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesús, en tiempos del Señor Jesús, pero que se continúa hasta completar esa iglesia en el momento que el Señor viene. O sea que los dos puntos que delimitan la iglesia son Jesús en su ministerio terrenal y Jesús en su regreso como Rey de Reyes, Señor de Señores, que viene a dar un premio a las personas que viven y que han vivido a lo largo de toda la historia en este planeta. De Jesús a Jesús. Bien, la iglesia en su totalidad, una iglesia completa. Versículo 12 dice que él se dio vuelta para ver quién hablaba con él, ¿no? Porque él dice que escucha detrás suyo una voz que habla y él se da vuelta para ver la persona que está hablando con él, y entonces lo que ve, 7 candeleros de oro. Y esta imagen que él está viendo es una imagen conocida por el mundo judío. Bien,
El candelabro del templo, la menorá, es un candelabro que tiene 7 brazos. Por lo tanto, aquí Juan está viendo los brazos de aquel candelabro al que está habituado como judío a reconocer, solamente que lo ve separado. Cada una de las luces es un candelero. Bien, cuando nosotros juntamos esos candeleros tenemos un candelabro de siete brazos, la menorá. El versículo 18 dice que esta persona que estaba hablando con Juan, que él ve caminar en medio de los candeleros. Esta imagen es una imagen realmente profunda. Bien, aquel que se presenta, según el versículo 13, bien, es uno semejante al Hijo del Hombre. Y ese que es semejante al Hijo del Hombre, Juan lo reconoce. Inclusive, fijaros, Jesús utilizaba este título, el Hijo del Hombre. Y también utilizaba el título el Hijo de Dios. ¿No es cierto? Las dos naturalezas en la persona divina de Jesús, la naturaleza humana, el Dios encarnado, pero la naturaleza divina porque Él no deja de ser Dios. Y Juan lo reconoce. Y lo reconoce con, digamos, de aquella manera que Él lo había conocido. Bien, porque Juan conoce a Jesús como un ser humano. Era su maestro. Él estaba acostumbrado a caminar a su lado, a escuchar su voz. Él reconocía la voz de Jesús cuando lo escuchaba hablar. Seguramente el olor de Jesús. Y él, cuando lo ve, se da cuenta que el que está delante suyo es su maestro. Y entonces dice que era uno como Hijo del Hombre, pero que estaba caminando en medio de aquellos 7 candeleros. Bien, decíamos del versículo 18. El versículo 18 dice que esta persona dice que es el que vive y estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos. Sin ningún lugar a dudas, aquel que vive y estuvo muerto es Jesús. Bien, Jesús muere, pero resucita y por lo tanto continúa la vida, porque la vida no puede perderse en el ser que es dueño de la vida, ¿no? Que es el Dios encarnado. Yo quisiera que fuéramos al Evangelio de Juan para leer un texto que cuando yo leo este versículo del Apocalipsis, recuerdo aquel texto de Juan en el capítulo 10 y versículo 17, dice, por eso me ama el Padre. Estoy leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y esas palabras de Jesús cuando está enseñando a sus discípulos se cumplen en el momento en el que Jesús, estando en la tumba, habiendo descansado después de haber muerto aquel día de preparación, como nos dicen los evangelios, descansado el día de reposo, cuando las mujeres fueron a la tumba, Jesús había resucitado. Jesús no estaba. Bien, Él entregó su vida, la puso, pero el poder divino del que es dueño de la vida volvió a tomar esa vida. El que vive nos recuerda al Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, el Eterno. El Eterno es porque existe en sí mismo. Yo soy
el que tengo existencia en mí mismo. Esa fue la explicación que le dio Dios a Moisés cuando se encuentra con él en aquella zarza que ardía. Bien, la eternidad y la vida en la persona divina son una realidad que se manifiesta de tal manera que se convierte en el nombre propio que Dios utiliza para con su pueblo. Bien, el hecho de tener las llaves de la muerte y del Hades, que es como termina el versículo 18, esto tiene una profundidad, un peso realmente increíble. Jesús muere, pero sale de la muerte, se libera de la muerte. Por eso Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte, porque Él es vida, Él es la vida. La muerte no existe en Dios. La muerte no puede adueñarse de la persona divina. Por eso Jesús se presenta como el dueño de la vida, como el que tiene la llave que abre las fauces de la muerte. Y dice, y del Hades, del Sheol, de la tumba, del sepulcro. Bien, porque Él entró en un sepulcro, pero el sepulcro no pudo contener la vida que es propia en el dador de la vida, que es la persona divina. Pero esa muerte de la que habla Jesús no es la muerte que nosotros morimos, la muerte temporal de una vida temporal, la muerte de la que resucitaremos en el día que el Señor nos llame nuevamente a la vida para darnos un premio de vida o para darnos un premio de muerte, que es lo que dice la palabra, que es lo que dice el mismo libro de Apocalipsis en el capítulo 20. La muerte de la que Jesús tiene la llave es la muerte definitiva, la muerte segunda, de la que también habla el capítulo 20 del Apocalipsis. Versículo 20 nos dice, respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi derecha, en mi diestra, en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La persona divina que ve Juan en esta visión, su maestro, el Señor, el Hijo del Hombre, vestido con ropas de sacerdote, de rey, vestido con ropas especiales de oficio sacerdotal, está caminando en medio de los candeleros, en medio de las estrellas, que son los dirigentes de la Iglesia a lo largo de los siglos. Nuestro Señor lo que nos está diciendo con esta imagen tan profunda es: yo estoy en medio de la Iglesia, yo estoy en medio de los dirigentes de la Iglesia, yo sigo teniendo la autoridad en la Iglesia. Por eso es un mensaje consolador, un mensaje de cercanía de la divinidad para contigo y para conmigo. Así que pensemos en la importancia que tenemos nosotros como hijos de Dios, como parte de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios, para Dios, que el Señor está caminando en medio de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos y dirigiéndonos. Y esto lo tenemos que ver en la dimensión que va más allá de los símbolos. Que el Señor os bendiga.